Ricardo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un gusto realmente presentar esta comisión porque, como ustedes bien dicen, digamos, en este momento, la importancia que tiene las comunicaciones y de las diversas formas y los instrumentos que se van utilizando y que se van perfeccionando y que se van complejizando a la hora de la utilización y más en nuestras prácticas, nos parece importantísimo abrir un espacio de estas características, donde particularmente en el colegio le estamos dando un relieve como se debe en este momento, en estos tiempos, en relación a la comunicación, que ustedes lo observarán como efectos de lo que se va transmitiendo de las distintas formas y cómo se va avanzando en los distintos instrumentos que vamos utilizando y que el equipo de comunicación, el que integra Silvana y también integra Matías Faro, que son excelentes, realmente con un trabajo estético, ético y con una profesionalidad que nos enorgullece. Por eso para nosotros es un gusto abrir este espacio que Silvana coordine y bueno, les deseo que lo disfruten. Ustedes saben que hay muchos espacios abiertos en el Colegio de Trabajo, actualmente hay 20 comisiones, hay 8 de escuelas funcionando, 7 dispositivos territoriales y los dispositivos psico también asistenciales, con los cuales estamos organizando y para que todos estén al tanto y creo que de alguna manera van a ir conociendo más formalmente, ¿no? La consecución de un congreso que vamos a realizar el 5 y 6 de octubre, un congreso distrital donde va a haber presentaciones de todos los espacios de trabajo y de intervención dentro del distrito. Además de todo lo que recién les comentaba, las comisiones, escuelas, los dispositivos psico, los dispositivos territoriales, el Tribunal de Disciplina y la Administración también van a participar de ese congreso, como corresponde para hacer un intercambio fructífero y de articulación concreta para llevar adelante lo que es un equipo, o sea, que es lo que nos interesa como política de gestión, de armar un equipo entre todos. Bueno, comencemos ya con la comisión, que lo pasen muy bien, que se queden, que disfruten y que avancemos y bueno, con todo lo que necesitamos y lo que yo particularmente necesito aprender, que bueno, Silvana me enseña a veces un poco a los codazos, pero bueno, está bien que así sea porque yo soy un poco un analfabeto tecnológico. Así que bueno, me las voy arreglando porque la época me lo exige. Yo pensé que esto no iba a ver, pero me tocó verlo. En realidad, yo pensé que estas cosas por la edad, iba a decir muchas de estas cosas que uno dice, no, bueno, esto no lo voy a ver, pero claro, los tiempos van con una vertiginosidad que es imparable, por lo cual nos toca verlo y tenemos que comprometernos. Bueno, sí, Bueno, todo lo mejor. gracias Ricardo por tus palabras. Bueno, sigo, en principio voy a compartir pantalla porque preparé una pequeña presentación para que después abramos el espacio del intercambio, de los comentarios, ¿no? Y de trabajar un poco respecto de las expectativas que cada una y cada uno de ustedes tienen. Eh, Guárdenme un segundito. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Perfecto. Sí, ¿la ven? Bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Agradezco muchísimo que estén hoy acá. Un poco la idea de este primer encuentro es compartir con ustedes, bueno, la tendencia, como recién explicaba Ricardo, que estamos teniendo, sobre todo después de la pandemia, de haber profundizado el ecosistema en el cual vivimos hoy, que es híbrido, ¿no? Vivimos en un ecosistema donde nos relacionamos, donde nos entretenemos, donde aprendemos, donde trabajamos, ¿sí? Que es tanto presencial como virtual. ¿Sí? Entonces,
un poco la idea es poder pensar juntos cómo ha impactado, ¿no? Pues el campo de la salud claramente no ha quedado por afuera, ¿no? De este campo híbrido o de este ecosistema híbrido, es un sistema más dentro de este ecosistema que viene afectándonos, digamos, puede ser de manera positiva, de hecho digamos, en la pandemia permitió que mucha gente se siguiera atendiendo, muchos colegas pudimos continuar trabajando gracias al ingreso de los dispositivos tecnológicos en nuestra profesión. Si bien los dispositivos tecnológicos se vienen utilizando, inclusive las investigaciones ya datan de alrededor de 20 años, ¿sí? Desde el ingreso al siglo XXI, eh, la explosión, ¿sí? O la profundización aparece a partir de la pandemia por COVID, ¿sí? Y en relación a esto, me gustaría compartir con ustedes, yo tomé como base para arrancar el año, digamos, y para presentar este proyecto, un trabajo que hizo el año pasado la Comisión de Ejercicio Profesional del Consejo Superior, un trabajo sumamente interesante, muy actual, digamos, el que yo tuve la posibilidad de participar desde el plano del armado de la encuesta, y eso es lo que voy a presentar, los resultados, que tiene que ver con digamos, el Consejo Superior. Lo que quería saber era qué había pasado después de la pandemia con el uso de la tecnología, ¿sí? Con el uso de los dispositivos y cuánta gente más o menos, o tener alguna idea y alguna noción de cuántas personas, qué porcentaje hay de colegas que utilizan estos medios en su práctica psicológica, en su práctica cotidiana. Y la verdad que armó una guía excelente, que ustedes, esta guía está subida a la página web de nuestro colegio, la pueden encontrar con este nombre, ¿sí? Si ustedes entran a la página y ponen en el buscador el uso de la telepsicología en la provincia de Buenos Aires, se van a encontrar con este trabajo, ¿sí? Lo que yo hice fue sacar los datos para compartir, digamos, los datos que la comisión pudo relevar de de lo que contestaron los colegas, que la verdad que hubo una participación bastante interesante, alrededor de 1.650, 1.648 colegas participaron, que si bien no es una muestra o los resultados que se han obtenido no se pueden generalizar a otros, digamos, a otras áreas, a otros campos, pero bueno, nos da alguna idea respecto de, o por lo menos creo yo, el motivo por el cual, o es una manera a mi gusto de poder responder a lo que apareció en este trabajo de investigación, que por un lado presenta estos números y por otro lado también hace todo un planteo, que vamos a ir viéndolo durante el año, eh, respecto de, bueno, cuáles son las guías de buenas prácticas, por un lado, y por otro lado también em, las modificaciones que debería presentar el código de ética, ¿sí? De nuestro ejercicio profesional. Hacen una sugerencia, o sea, van trabajando, digamos, artículo por artículo, que eso no lo vamos a ver hoy, pero van proponiendo determinadas modificaciones que tienen que ocurrir, porque bueno, hoy, como les decía recién, estamos en un ecosistema híbrido y por lo tanto esto también hay que incorporarlo a nivel legal, ¿sí? Bueno, los autores son los que están aquí. Bueno, quiero hacer especial relevancia de nuestra expresidenta Vera Gallegos, que formaba parte de esta comisión y con la que pudimos armar la encuesta. Y bueno, paso a contarle un poquito acerca de los números que se encontraron, ¿no? Bien. Bueno, lo que ustedes podrán observar en el primer gráfico es lo que les contaba recién, es una muestra de 1.648 colegas, de los cuales, bueno, de nuestro distrito han participado más, igual somos más también, ¿no? Pero es marcada la participación de los colegas. Por otro lado, este segundo slide pregunta a los matriculados, bueno, ¿en qué momento empieza a utilizar la telepsicología? Y ustedes fíjense que el 82% de ellos la comienza a utilizar a partir de la pandemia, ¿sí? Solamente el 17% refiere a haberla utilizado antes. Eh, También la encuesta lo que pregunta es, bueno, si eh, digamos, si continúan utilizando el sistema de la tecnología, digamos, tecnología de información y comunicación actualmente, y si están dispuestos a usarlos en el futuro.
y el 98,6% de los 1.648 dijeron que las usan y que las usarían, o sea, que las van a continuar usando, ¿sí? Solamente un 1,4, que es bastante mínimo, son aquellos que todavía no han, que después se correlaciona con otro dato, pero que aún no han incorporado, ¿sí?, en algún momento los dispositivos electrónicos para trabajar o tecnológicos. Bueno, acá marca un poco cuál es rastrea un poquito más en detalle cuáles fueron los motivos que llevaron a la utilización de los dispositivos tecnológicos, y tiene que ver con la pandemia, como hablábamos recién, gran parte de más de la mitad en relación a esto, pero también hubieron otras personas, si bien está en muchísima menor cantidad, aparece como un complemento de la práctica, ya sean porque digamos, porque el profesional se, se fue mudando o porque los mismos consultantes fueron pidiendo a partir de que también la gente comienza a tener trabajos híbridos, ¿no? Y otro de los puntos que a destacar también es que se comenzó a detectar esta cuestión de que tienen, digamos, que trabajar de manera también a distancia, digamos, por eso es telepsicología, se puede lograr un alcance mayor a nivel profesional. O sea, muchos de acá, de los que están presentes, seguramente estarán trabajando para pacientes que viven en el exterior o gente que se ha mudado a otro lado y que pueden continuar con la atención. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales los colegas refieren que la siguen usando, ¿sí?, y que la van a continuar usando? Eh, Lo que más se destaca acá es que termina siendo un complemento de las prácticas presenciales, ¿sí? O sea que lo adosan es decir, uno puede arrancar con un paciente que está trabajando presencialmente y por alguna razón después el paciente no puede venir y tal vez pueda continuar de manera, o puede tener esa sesión de manera virtual online, o a veces por algún motivo tienen que modificarlo. Lo que le sigue a esto es por pedido de los consultantes, es bastante interesante el número en el cual se presenta esto. Como les decía anteriormente, el alcance de la práctica, los cambios de residencia y el ahorro tanto de tiempo como y costos, no solo para el profesional, sino también para el paciente, ¿no? Y bueno, y hay un 9% que toma en cuenta, digamos, todas estas variables a la hora de que decide el motivo por el cual continúa trabajando de esta manera o va a seguir haciéndolo. Otra de las cosas que se le preguntó a los matriculados era qué porcentaje de su práctica, ¿sí?, utilizaban bajo la modalidad, digamos, de atención virtual, ¿no? Y nos encontramos que yo les decía en la primera pregunta que había un 1,4% que no la utilizaba, es la que se reproduce acá en el 1,4%, que sigue refiriendo que no accedió, digamos, a los dispositivos tecnológicos para la atención. Pero acá tenemos que un... Ajá, me tapa esto acá, no lo puedo ver. Bueno, voy a arrancar por esta línea porque tengo acá un cuadrito que no me deja visualizar, pero fíjense que eh, el 25% de los encuestados refiere que utiliza por lo menos el 10%, o sea, de cada 10 pacientes que tiene, uno lo atiende de manera utilizando algún dispositivo tecnológico, ¿sí? El 15% de los encuestados está en este momento entre, digamos, 2 de cada 10 aproximadamente, ¿sí? Y así sucesivamente, si ustedes van viendo, ¿sí? Y más del 50% de los encuestados refieren que por lo menos de 100 pacientes, 18 los atienden de manera virtual, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que, digamos, en mayor o menor porcentaje están utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Y esta modalidad de atención que es a distancia. Bueno, la herramienta más utilizada es la videollamada o conocida como videoconferencia. En esto podemos encontrar el Zoom, el Google Meet, el WhatsApp, ¿sí? Eh, Algunos han referido también el Skype, ¿no? Que bueno, ya prácticamente no se usa más, pero
ingresó dentro de estas posibilidades, ¿sí? Fíjense que es muy bajo la opción de la comunicación telefónica o de la comunicación escrita, ¿no? Y acá en este punto es interesante porque el tema de la telepsicología no es algo nuevo. Ustedes piensen que ya Freud se enviaba cartas con otros profesionales para poder hablar de algunos pacientes. Y anteriormente a eso en medicina pasaba lo mismo, ¿no? Esta cuestión de los correos es algo que existe de antemano. Lo que cambió es el formato tecnológico con el que hoy estamos trabajando. Otra de las preguntas que se les hizo tenía que ver con que si consideraban que tenía que haber alguna diferencia entre el arancel profesional, el valor de si una consulta virtual o una consulta presencial debía ser, tenía que tener el mismo horario o tenía que haber un horario diferencial. Y el 88% refirió que el honorario, perdón, debía ser el mismo, ¿sí? Esto es bastante interesante porque por lo menos yo estoy trabajando en una prepaga que ya comenzó a comenzar a diferenciar la prestación presencial de la prestación virtual. Eh, También se investigó respecto de si el nivel de adaptación que tenían al uso de herramientas tecnológicas, cómo estaban, cómo se sentían, si habían logrado o no adaptarse. Y ustedes fíjense que si sumamos el 62% que refiere que tiene una muy buena adaptación, sumamos al 32, casi 33, que dice que es buena, tenemos prácticamente arriba del 90%, casi 95% de colegas que tienen una buena experiencia, digamos, de usuario con estas prácticas. Bien. Respecto de las ventajas que los consultados han referido en cuanto a utilizar dispositivos tecnológicos, ustedes fíjense que se destaca el mayor alcance de la práctica profesional, que ya lo vimos antes, que lo consideran como un complemento eficaz de su práctica presencial, les permite ahorro de tiempo y mayor disponibilidad horaria, de costos, ¿sí? Y algunos refieren que experimentan mayor comodidad y menos agotamiento, ¿sí? Y bueno, y el 36% englobó todas estas opciones. ¿Y cuáles son las desventajas, ¿no?, que reviste este tipo de práctica? Y a su vez, ¿cuáles son las preocupaciones que los colegas experimentan frente a esta modalidad? Eh, lo más interesante, y es lo que nos pasa constantemente, son los problemas de conectividad. O sea, lo sufrimos bastante. A quien no se le cayó una comunicación o se pierde constantemente la conexión, o un día como hoy, bueno, hoy estamos, probablemente, digamos, la red, digamos, cuesta mucho más conectarse en los días que está así como tormentoso. Y por otro lado, también hay horarios donde tenemos mejores niveles de conexión con otros. Entonces, esto realmente aparece como una preocupación, así también como las cuestiones legales, ¿no? Este es un punto que porque bueno, frente a la conectividad, lo único que podemos hacer es mejorar nuestro soporte conectivo, digamos, poder tener una buena empresa, digamos, que nos brinde cierta internet, pero bueno, el paciente también va a tener que tener esto para poder llegar a generarlo. Pero bueno, en las cuestiones legales, sí es cierto que esto viene, digamos, venimos como, no sé si la palabra es atrasados, pero no es un punto sobre el cual hoy estamos trabajando, y bueno, la idea un poco de la comisión es esta, es ir avanzando sobre este plano, porque quedan como muchos huecos y como muchas cuestiones grises ahí todavía sin poder, sin poder clarificar, y esto realmente es una preocupación para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Como si, bueno, hay ciertas cosas, decir, bueno, estoy atendiendo a una persona de afuera, pero mi matrícula es de provincia. Si pasa algo, ¿no? ¿Dónde estaría el resguardo legal, mi resguardo legal frente a una posible demanda de un paciente que lo esté atendiendo, no sé, en España, ¿no? Un poco estas cuestiones así. El tema de la confidencialidad, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión hoy que Google nos escucha? ¿No? Por poner un ejemplo. Es decir, ¿qué pasa con los lugares? No solamente eso, sino que tenemos que tener un consultorio que esté preparado para poder
que genere un espacio de intimidad por un lado y por otro lado a su vez poder tener buenas herramientas tecnológicas para, bueno, como cuidado, o sea, como antivirus y estas cuestiones que a veces nosotros venimos de la psicología y no siempre manejamos el tema de la tecnología, ¿sí? Y como les decía hace un rato, esta cuestión a veces de que Google no se escucha, yo, por ejemplo, me pasa que yo si bien trabajo en general con computadora, pero tengo mi teléfono al lado, y vieron cuando ustedes ingresan a su buscador de Google, Google le ofrece un montón de opciones de cosas para que ustedes lean. Hay cosas que me aparecen que a veces vienen de que Google está escuchando las sesiones, desde mi teléfono, no desde la computadora, ¿se entiende? Entonces me aparecen temas que no son cosas que yo vería, pero que al estar escuchando toma y después ofrece, ¿no? Bueno, otra de las preocupaciones es el tema de la escasa evidencia sobre su efectividad. Yo creo que en este punto, si bien es bajo el porcentaje de colegas que plantea esto, creo que en este punto también hay por ahí un desconocimiento porque se viene trabajando hace rato, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ahora están saliendo y se está trabajando cada vez más en investigación por lo masivo del consumo de este tipo de prácticas. Bueno, de la preocupación en la deficiencia en la comunicación y si esto afecta o no la alianza terapéutica con el consultante. eh, lo que les decía recién, que hay como escasa información respecto de los alcances de en qué tipo de situaciones este tipo de modalidad se puede aplicar y en cuáles no. ¿Mm? Bueno, y un 14% marcó todas estas opciones como preocupaciones. Un poco para finalizar, investigamos si los colegas se sentían interesados en poder recibir capacitación respecto de estos temas y la mayoría contestó que sí, excepto el 1,5%, que es que es más o menos el número que se mantiene de aquellos colegas que no están interesados o que no practican la telepsicología. Eh, y un poco lo que comentan o lo que pretenden, digamos, recibir capacitación o qué cosas sienten que consideran que deberían aprender, eh, tiene que ver con las recomendaciones generales sobre el uso de estos dispositivos en general, recomendaciones generales, o sea, cómo uno puede trabajar a nivel de infanto juvenil con chicos, cómo puede compartir juegos para poder hacer evaluaciones, ¿no? En qué situaciones uno puede trabajar con esto, digamos, con qué cuadros se puede trabajar sobre esto, con este tipo de modalidad, con cuáles no, ¿sí? Eh, digamos, recomendaciones generales en cuanto a los enfoques y a las prácticas desde la perspectiva digital. Otra de las grandes preocupaciones es lo que les comentaba recién, es el resguardo de datos, ¿sí? De la confidencialidad. Este es un punto que no mencioné respecto anteriormente del resguardo de datos de la confidencialidad, es que hay colegas que utilizan, por ejemplo, suben las historias, o tienen las historias clínicas online, ¿no? Esto hay que tener en cuenta, esto hay que aprender a hacerlo, porque hay que tener backups, porque se puede perder, y nosotros somos responsables de las historias clínicas de nuestros colegas, entonces, bueno, todo lo que es historia clínica digital realmente es un capítulo aparte. ¿Mm? Em, bueno, conocer un poco más acerca de herramientas comunicacionales y en el manejo de softwares, ¿sí? Y bueno, como decía anteriormente, los posibles problemas legales también, ¿sí? Y las pautas psicoclínicas en su uso, ¿no? Y los riesgos. Y eso también, cómo actuar frente a una situación de riesgo cuando tiene un paciente que, o a veces uno arranca con un paciente que viene bien, de pronto entra en una situación de crisis, y bueno, cómo operar, digamos, a la distancia, ¿no? Bueno, tomando en cuenta todos estos datos, ¿sí? Que arrojó esta investigación, fue que tuve la intención de proponer, digamos, de presentar al, al Consejo Directivo la posibilidad de armar esta comisión para que podamos ir trabajando todos juntos respecto de poder generar y crear este espacio que tiene por objetivo el diálogo, el intercambio, ¿no? Y la reflexión acerca de las implicancias y los usos que tiene esta modalidad de trabajo, ¿no?
durante el año la idea es poder ir encontrando e ir buscando los lineamientos básicos de todo lo que implica un proceso de transformación digital en el área de la salud mental, porque no es solamente la aplicación de determinadas herramientas, ¿sí? Es qué tipo de herramientas, porque hay un montón de herramientas, ¿no? Y uno no sé, depende también de los enfoques con los cuales uno trabaje, pero muchas veces uno dice, ay, sí, te voy a pasar un video de YouTube que quiero que lo veas para la próxima sesión. Entonces, todo el tiempo uno está trabajando con herramientas digitales, entonces uno tiene que tener en claro para qué la está utilizando, ¿no? No es cuestión de llenar de herramientas a los pacientes, sino tener en claro cuál es el objetivo y cuál sería la herramienta más adecuada. Por otro lado, bueno, el marco legal y deontológico en telepsicología es poder también contar con, poder trabajar sobre, la idea es armar un grupo de lectura para trabajar sobre esta guía que armaron los colegas el año pasado, para ver las propuestas que hacen respecto de la modificación en el código de ética, y también, por otro lado, en función de esto, contar con especialistas que están trabajando hace mucho tiempo respecto del marco deontológico en nuestro país. Eh, bueno, adquirir las competencias necesarias para llevar adelante las buenas prácticas, que esto ya lo plantea la guía, y bueno, y frente a esto también vamos a invitar a colegas que se dedican específicamente que forman en estos puntos. Y bueno, y con qué herramientas podemos contar hoy a nivel digital para poder aplicar los tratamientos, ¿sí? Así que bueno, esto sería como muy a grandes rasgos. eh, lo que tendría como objetivo, ¿no? Como objetivo dentro de esto veremos, como dice siempre Ricardo, veremos qué se puede, veremos lo posible dentro de esta idea inicial, de este deseo, de este proyecto, y bueno, iremos seguramente todos juntos trabajando sobre cada uno de estos temas. Y por otro lado, Eh, bueno, un poco las actividades recién se las fui, a medida que iba hablando de los objetivos, se las fui contando, ¿no? Que es profundizar un poco más sobre este trabajo, convocar a profesionales especializados, eh, también trabajar en producir contenidos audiovisuales, o sea, poder llegar, o sea, que lo que nosotros vayamos armando, también le podemos dar una vuelta que haga que podamos subir material a la web para que los colegas puedan tener acceso a eso cuando necesitan, ¿sí? Y yo había propuesto inicialmente armar una jornada de actualización, pero bueno, lo que armemos va a estar incorporado en el congreso que propuso Ricardo inicialmente, ¿no? Para el 5 y 6 de octubre. Para finalizar, les voy a compartir 4 minutos de un video de una especialista española en salud mental, especialista en salud mental digital, que justamente lo que propone es la necesidad del porqué de la interfase entre la salud mental digital y la salud mental que ya conocemos, ¿sí? Díganme a ver si la puedo decir. Coloco y díganme si la escuchan. Ah, se me fue. Un segundito. Para hablar de salud mental digital, primero tenemos que entender el contexto en el que nos encontramos en España, y es que tenemos una sociedad muy dañada psicológicamente, donde las personas sabemos que existen muchos datos que indican de una vulnerabilidad psicológica muy importante, y necesitamos por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, un compromiso para que lo digital sea una posible solución, sin perder de vista lo que es el contacto de la esencia humana, que es el contacto humano, ¿no? En España también tenemos que trabajar en una línea, y es que tenemos una ley de salud mental y tenemos una ley de salud digital, pero no existe nada que esté hablando de salud mental digital, ¿no? Entonces, una de las propuestas es generar ese documento. ¿Qué tenemos que hacer y cómo tiene que ser la salud mental en España, en la salud mental digital, en ese documento? Y luego un aspecto que también me parece muy importante es que tenemos que intentar sentar las bases teóricas sobre las que queremos que se desarrolle esa salud mental digital. Queremos que nuestra salud mental digital esté en el mundo de las aplicaciones digitales, con los criterios de éxito que tiene una aplicación digital.
el número de descargas que tiene, que las personas estén enganchadas a una aplicación, o queremos que las personas se vinculen con una aplicación, ¿no? Al final lo que queremos es que las personas utilicen las aplicaciones, pero tenemos que pensar y sentar muy bien el modelo de queremos que se base esto en un modelo de enganche psicológico o en un modelo de vinculación digital, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que hay que abordar y debatir o abrir ese espacio para reflexionar. En realidad, lo primero que tenemos que establecer es que para quién es necesaria la salud. Podría ser necesaria la salud mental digital, ¿no? No para todo el mundo lo digital vale. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es, hay que detectar muy bien qué tipo de problemática de salud hay, qué tecnología es la que se ha desarrollado y cómo podemos hacer llegar esa tecnología para solucionar ese problema de salud mental, ¿no? No todas las personas van a poder acceder a una salud mental digital. Pongo el ejemplo del metaverso, ¿no? El metaverso, donde literalmente nos cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción. Una persona con una patología que de por sí le cuesta distinguir la realidad de la ficción, le sometes a esa tecnología y estás generando mucho más daño que bien. Entonces hay que valorar mucho qué salud mental queremos, qué tecnología tenemos y cómo podemos integrar esas dos cosas, ¿no? No a todo el mundo le vale todo y eso requiere pararse, reflexionar y, lo que decía antes, qué tipo de salud mental digital queremos para nuestros usuarios o los pacientes. Bueno, hasta acá llegué por ahora y dejo mi número de teléfono porque desde ahí armamos un chat. Aquellos que quieran participar pueden tomar nota, y armamos un chat para aquellos que vamos a participar durante todo el año, vamos a participar de la comisión durante todo el año. Así que bueno, igual me pueden contactar, muchos tienen mi teléfono, así que desde ya, con gusto, los que ya estamos trabajando los recibiremos. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dar el espacio para que charlemos y comentemos un poco la presentación que hice hasta acá. Y me encantaría poder conocer un poco sus observaciones, tener sus comentarios, sus expectativas, ¿no? ¿Por qué están acá? Porque muchos llegaron después, o sea, arrancamos algunos y veo que somos 20, así que está buenísimo. Ya dejo de compartir. Bien. Bueno, buenas noches a los que se unieron después. Me encantaría mira, Maricel, uy, muchas caras conocidas, gracias por estar hoy, muchas gracias. Bueno, ¿qué les ha parecido la presentación? ¿Qué cosas se les fueron pensando? ¿Qué cosas quieren compartir? ¿Qué les parece la propuesta? Bueno, hablo yo, por ahí, si bien lamentablemente me pude recién unir, porque bueno, recién terminé, pero la verdad que tengo pacientes, sigo con la modalidad virtual y me interesa un montón todo lo que tenga que ver, por un lado, con la parte como legal, eh, y esto último que decías, también de cuáles son los recursos que pueden ayudarnos a enriquecer lo que son digamos, todo lo terapéutico y cuáles no. Y me parece que en eso, como todo es tan nuevito, está buenísimo poder ir juntos informándonos, pensándolo, me parece que está bárbaro. Gracias, Maricel. El video que coloqué, si bien es de España, yo creo que es bastante, digamos, responde mucho, es muy isomórfico a nuestro contexto. Nosotros más o menos estamos en la misma línea, ¿sí? Estamos trabajando desde ese lugar. Por un lado está la salud mental que conocemos y por otro lado está la salud mental digital, y todavía no se ha creado la interfase, para poder, ¿no? Un poco lo que vos, Maricel, recién decías, ¿no? Comenzar a entender eh, de qué momentos podemos trabajar bajo esta modalidad o con qué pacientes, y en qué momentos no. Ujú, exacto. Porque tiene eso una dimensión, si bien tiene una dimensión legal, pero también una dimensión ética, ¿no? De qué clínica llevar adelante, particularmente con la telepsicología y como decía el video, muy bien, ¿no? O sea, define hasta incluso qué política en salud mental también tiene que implementarse y tiene que pensarse en relación a la característica de las personas que reciben
esta atención, ¿no? De qué manera, con qué clínica, para decirlo de algún modo, ¿no? Me parece que hay un amplio campo que abre a pensar distintas cuestiones, ¿no? O sea, a partir del video que estaba viendo, no sé si tenemos acá, y esto te lo pregunto, Silvana, porque ahí en España lo que decía la persona que entrevistaban, que tenían como o no sé si entendí bien, tenían como por un lado la salud digital, es decir, como si tuvieran algún Reglamentación. alguna reglamentación, y por otro lado la salud mental. No sé si es así en España. ¿En España o acá? En España te pregunto si Ah, ellos no dicen esto, que tienen una reglamentación para salud digital que nosotros no No, me tenemos. parece que decía ley, la ley digital, la ley de salud mental, y que faltaba articular ambas cosas. Yo entendí así. Está bien. ¿Es así? ¿Es eh, así, Silvana? digamos, a nivel estatal, no sé si cuentan con una ley nacional. Lo que sí les puedo decir es que, digamos, ciertas reglamentaciones, o sea, recuerden ustedes la resolución 1640, 1642, bueno, no me acuerdo bien el número, que fue la que utilizamos durante la pandemia, a través del Colegio de Psicólogos, bueno, yo tuve la posibilidad de brindar esa capacitación. Toma digamos, esos principios, esas reglas que aparecen numeradas en esa resolución, son tomadas de los principios de reglamentación del uso de la telepsicología en España, elaborados por el Colegio de Psicólogos de Madrid. O sea, la reglamentación en el uso y desde donde toman las investigaciones, que también a su vez, digamos, está tomado de la sesión americana de psicología, sí la tienen y sí las cumplen. Ahora, si tienen una ley nacional, es una buena pregunta para indagar. Pero desde el colegio sí, ellos ya las tenían antes de la pandemia. Nosotros tomamos de ahí para armar las nuestras, se tomó de ahí, FEPRA lo tomó desde esa base, después nosotros lo replicamos en provincia, pero ellos ya la tenían, lo tienen en su código de ética en los colegios de psicólogos de España. María, vos, María Sí, Guerrero, sí. Bueno, quería contar un poco lo que me generó esta reunión. Bueno, la verdad que me entusiasma mucho, ya la propuesta me resultó interesante porque, bueno, de alguna manera ya nos está pasando esto que vivimos, ¿no? Como decías vos, en un mundo ya híbrido, ¿no? Y todo, la salud mental también. Y lo que sí me hace preguntas, ¿no? Más que nada por ahí de la práctica, porque yo, por ejemplo, noté, en mi caso yo empecé a usar lo tecnológico en vez de lo presencial a la fuerza por la pandemia, ¿no? Lo que sí noté es que todos los pacientes que ya estaban en tratamientos presenciales se quedaron, inclusive yo como paciente, ¿no? Elegimos, ¿no? Lo virtual, ¿no? Entonces digo, bueno, y con los nuevos me doy cuenta que con las personas que aparecen nuevas, no lo ofrezco como una alternativa, ¿no? Es como que me quedó en algún punto, ¿no? Esto de, digamos, lo presencial como lo importante y lo virtual, ¿no? Como un segundo plan B. Cuando a la vez me doy cuenta que son, ¿no? Que son dos cosas que pueden estar ambas, ¿no? Entonces siento eso, como que por ahí necesito como conocer más, ¿no? Del tema, inclusive como autorizarme más desde mi lugar profesional, ¿no? Sobre todo con quien por ahí no está armado, ¿no? La transferencia, ¿no? O el espacio. No sé si me explico lo que quiero plantear. ¿Se escucha? ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, María, lo que decís está muy bien, digamos, porque abre una interrogación sobre la clínica, Claro. ¿no? Y cuál es la dimensión de la clínica de, bueno, muchas circunstancias que están sucediendo.
Digamos, hoy, yo qué sé, creo que les habrá pasado a ustedes, algún que otro paciente me dice, ¿podemos hoy hacer por video porque no puedo ir porque está lloviendo y no puedo salir de mi casa? Digamos, esto, que uno puede ser, tiene una razón práctica, pero para muchos pacientes tiene una razón clínica, ¿no? Es decir, me parece en lo que hace a la conducción del tratamiento o al avance de un tratamiento, en algunos tiene sus efectos. Me parece que son también para pensarlos, ¿no? Esta nueva modalidad de intercambio y de interrelación entre una y otra, que en un mismo tratamiento se va produciendo, donde ya no son tratamientos puros presenciales ni puros por videollamada, ¿no? Yo lo pensaba también para los que trabajamos con niños y adolescentes. Antes ir a la escuela era ir a la escuela, ¿no? Entonces íbamos al gabinete o hablabas con los docentes. Y ahora directamente hasta organizamos con los distintos profesionales un Zoom con el colegio y no nos movemos. Lo que antes era ir, tomar el colectivo, tratar de ir, llegar, o sea, hasta en ese sentido, ¿no? Todo lo que es lo que se habilitó con toda la parte tecnológica. eh, y después, por ejemplo, no sé, en mi caso, pero calculo que a varios también les pudo haber pasado, yo atendí a una paciente acá y se fue a vivir a otra provincia. Y la sigo atendiendo. Cosa que en otro contexto era, bueno, listo, nos vemos. Y ahora ya la sigo atendiendo o en varias oportunidades. Me parece como que es algo que está bueno. Yo sigo bajando la presencialidad, perdón, Sil, eh, pero lo que es la virtualidad eh, ayudó muchísimo, ¿no? Tanto para la atención, sino para los cursos, o para hoy mismo, ¿no? Pensaba en poder juntarnos a las 8 de la noche sin tener que salir o sea, y viajar la verdad que me parece que es algo que está muy bueno, interesante y que bueno, y la parte legal es en los reglamentos del consentimiento, también eso es para pensar, ¿no? Que no puede ser no consentimiento presencial, a lo mejor que virtual, eh, en estas cuestiones. Sí, no varía tanto igual, ¿eh? ¿Cómo? Que No no varía. varía tanto el ¿Cuál es? consentimiento informado, digamos. Ah, no, eso no. Está bajo las mismas leyes en nuestro país, Eso entonces no. no hay tanta variación al respecto. Claro. Sí, la forma de hacérselo llegar en todo caso. Digo, Claro, sí, no, pero poner, ¿no? es esa, ¿no? Pero después en general, no, no tiene tanta diferencia. Y tampoco Yo tiene tanta pensaba diferencia en cuando... escribir, perdón, yo lo Sí, pensaba, por sí. ejemplo, la situación que me ha pasado, una nena, bueno, no importa, un paciente X, que el otro día me cuenta, no, yo era psicóloga y veía que, no sé, miraba la televisión, no me daba bolilla, bueno, y me mostró la foto, había hecho captura de la videollamada. Entonces yo creo que en esas cuestiones, a lo mejor también como para pensar, se me ocurrió, me pasó la semana pasada, como para pensar el tema del consentimiento, ¿no? Como también la privacidad, se me ocurrió, no sé, como para Claro. pensar. Claro, eso, bueno, esas son cosas que hay que tal vez en ese punto hay que comenzar a tener otro tipo de clarificaciones Vale. cuando uno establece el encuadre de trabajo, sería eso. Igual, Pero, como estamos grabando, les pido por favor, porque la idea es después compartirlo con colegas, que no mencionemos casos, o sea, de pacientes, sino que, bueno, tienen que, no, por una cuestión legal, les sugiero que no hablemos de pacientes, no, ¿sí? Carolina, ¿levantaste la mano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, re interesante este espacio, me encanta, Sil. Yo por ahí quería compartir que en lo que es la atención virtual, yo creo que fui un poco creciendo con los pacientes, porque al principio a mí también me costó un montón y lo hacía desde el celular y se movía el celular, y los mismos pacientes también, de pronto desde el auto, porque estaba la mujer dando vueltas y no como un poco esto fue como un crecimiento compartido, esto de poder ir mencionando como el cuidado de buscar el momento, de que sea en un momento de que uno esté tranquilo, ¿no? De que sea un momento donde haya privacidad, de parte del paciente, por supuesto, ¿no? Pero digo, en esto yo creo que también fui creciendo en este sentido junto con los pacientes,
Y un poco me quedé pensando, escuchando el video, ¿sí? Que vos trajiste, un poco hablaba de las particularidades de los pacientes y qué paciente sí es para esta modalidad y qué no. Y por ahí me ha pasado que yo, algunos creía que no, y después con el tiempo fui dándome cuenta que por ahí, probando, de pronto alguna vez sí y otra vez no, y es como que, bueno, finalmente se pudo armar algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que a veces uno cree que no y de pronto hasta que prueba y hoy creo que es súper útil, ¿no? Es una herramienta para mí súper valiosa de trabajo. Bueno, y la uso un montón, por ahí un poco en esto que contaba María recién, que por ahí la usa como una alternativa, como que le quedó como un complemento antiguo. Hoy, en mi caso, es lo que mayormente yo uso en la atención, ¿no? Y bueno, eso quería compartir. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con, digamos, con lo que creo que tanto los pacientes como los terapeutas, o sea, fuimos haciendo lo que se llama transformación del encuadre, ¿no? Y una construcción, porque como decía María, vos decías, Caro, uno se va deconstruyendo y se va reconstruyendo constantemente, digamos, ¿no? Uno también va aprendiendo en este proceso, inclusive hasta los que arrancamos antes también, ¿no? Hay cosas que uno va haciendo por ensayo-error. Si bien hay cierta normativa o ciertas investigaciones respecto de determinados pacientes, como decía la colega del video, hay algunas temáticas que están buenas mantenerlas de manera presencial, pero bueno, también hay momentos del encuadre en que a veces determinados cuadros son sugeridos para que sean de manera presencial y a veces, sin embargo, se puede alternar y comenzar a pensar como la idea del complemento, ¿no? Esta cosa de cómo complementamos nuestra práctica, ¿no? Y cómo nos vamos adaptando a a estos cambios que estamos viviendo culturalmente, ¿no? Porque hoy estamos en una cibercultura también, ¿no? María de Filipis. Bueno, primero te quería agradecer, Silvana, muy buena la presentación, muy claro los números también, nos dan una idea de dónde estamos parados y bueno, cuál es la demanda y para dónde van también los colegas. Me parece que uno en esta profesión va atravesando distintas etapas, eh, tienen que ver con la profesión y muchas veces con factores externos como la pandemia. En lo personal, a mí fue un antes y un después, la verdad que no era para nada amiga de la tecnología, y si bien este tema, yo ahora pensándolo, me parece que se iba a instalar, me parece que en algún momento se iba a instalar, lo precipitó la pandemia. Y bueno, la verdad que me amigué bastante con la tecnología y uno, como dice, claro, fue aprendiendo en la marcha. Yo la verdad que era absolutamente ignorante, lo único que sabía era mandar un mail y una videollamada. No creía tampoco, teniendo, digamos, la escuela antigua, no creía en que se dieran los resultados. Uno lo pudo comprobar también en la clínica, que es efectivo, que eso también es importante, que uno al principio dudaba de la efectividad. Entonces, eso también te da cierta tranquilidad y cierta seguridad. Por supuesto que también, muy cortito el video de España, pero bastante claro en relación a que hay que redefinir ciertas cuestiones, sobre todo en el marco legal, porque bueno, con esta modalidad un paciente si viaja, bueno, y se instala en otro país, bueno, lo podemos seguir atendiendo y nos derivan a veces pacientes que viven en otros países, pero hay como que un vacío legal ahí en cuanto a la reglamentación y creo que es, en mi caso personal, la mayor duda, digamos, después. Respecto, no tengo en general dudas o desconfianza en cuanto a la modalidad. Sí es cierto también que entra en juego la ética profesional en cuanto a determinados pacientes que a veces uno igual, bueno, requieren a lo mejor en esos casos una evaluación presencial o seguimientos presenciales, pero también en la marcha uno se da cuenta que cada sujeto es único en su particularidad y puede alternar, como dice Silvana, y muchas veces se puede pasar también la virtualidad.
Hay mucho por aprender, yo particularmente, y bueno, estoy muy interesada en esta comisión y bueno, y gracias por todo. Eh, Quería acotar estas cuestiones. Y creo que el 80% de mis pacientes, si no es más, es bajo la modalidad virtual. Yo me habilité en este caso, una vez que la pandemia se liberó, me habilité también esta posibilidad, ¿no? Y bueno, se fue dando. Por supuesto, si llegan pacientes con ciertas particularidades y no lo puedo atender presencial, bueno, se deriva. Y ahí uno tiene en cuenta la cuestión clínica también. Bien. Gracias, María. Sí, creo que es importante destacar desde entrada, digamos, que digamos, son modalidades que conviven, ¿no? Es decir, y uno como profesional tiene que ver también con cuál de las modalidades se siente más cómodo o con ambas, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en un proceso donde tenemos que apelar a la flexibilidad. El encuadre virtual requiere mucha flexibilidad del terapeuta, implica revisar su propio sistema de creencias, ¿sí? Respecto de, o sea, antes de ocurrir la pandemia, yo tenía grandes discusiones desde el 2015, yo en la obra social en la que yo trabajo, y plantearon en un equipo por qué no se implementaba esta modalidad. 5 años antes ya lo planteaba, y la resistencia de la mayoría, era el 100% de mis colegas me decían que no, que era inviable lo que yo planteaba. Era completamente inviable y ya habían investigaciones, o sea, obviamente que la pandemia profundizó y esta cosa de que, bueno, pero tenemos que trabajar nuestras propias resistencias, y también, más allá de las resistencias, es en relación a ser coherentes con nosotros mismos y ver, ¿no? O sea, con qué modalidad nos sentimos más cómodos, porque bueno, esto también, por supuesto, que siempre termina, eso sí, al sentirse uno incómodo, termina afectando la alianza terapéutica. ¿Sí? O la transferencia con transferencia, como se denomine, digamos, desde las distintas corrientes teórico-prácticas, pero esto es fundamental, digamos, esto se nota en el terapeuta que se siente cómodo trabajando con digamos, con este ecosistema híbrido, y aquel terapeuta que no. Entonces, lo interesante es poderse respetar, ¿no? Como primera cuestión, y también poder respetar lo que el paciente requiere. Yo tengo pacientes que me consultan y, bueno, yo trabajo todo virtual, y cuando lo primero que les pregunto lo primero que aclaro es que atiendo de manera virtual, y cuando quieren presencial, no intento convencerlos, simplemente les recomiendo colegas que trabajan de manera presencial. Y esto creo que también es un acto ético, ¿no? Es decir, respetar los que quieren ir por una línea o sea, o por otra, o que puede ir también intercalándose, ¿no? Una de las consultas más frecuentes que nos llega al consejo directivo es justamente cuando alguien se va al exterior y sigue atendiendo a sus pacientes de acá. ¿Bajo qué legislación están regulados? Entonces, nosotros hicimos una consulta a nuestros abogados, lo único que nos sugirieron es que el profesional consulte cuál es la legislación que rige en el país donde va a estar. Por ejemplo, esto no es ningún amparo, sino una sugerencia. No sé si esto tiene amparo legal. Es decir, todavía hay mucho para investigar por ahí. Y otra instancia es que lo que se ha dado en pandemia y lo que nos ha enseñado también, bueno, que al cambiar el escenario, nos ha pasado situaciones, por lo menos de colegas que han atendido niños y adolescentes, con la presencia de sus padres por fuera de la pantalla, interviniendo en la escena terapéutica sin que el colega, sin que el profesional se haya enterado hasta mucho tiempo después de que el padre estaba interviniendo por fuera de la pantalla sin conocimiento de esa entrevista. Eso también ha producido, por eso hay que investigar muchas cosas de esos escenarios, ¿no? Absolutamente de acuerdo, sí. Digamos, no se ha, a nivel internacional, digamos, de un estado a otro, no se ha avanzado demasiado. Y no nos vayamos tan lejos, pensemos en las provincias. Ustedes piensen, aparte, por ejemplo, tenemos una gran contradicción, ¿no?
un error constante que observo en los colegas es que creen que porque tienen la matrícula de Cava, o sea, de nación, eso los habilita a atender en todo el territorio nacional. No, es una matrícula, digamos, específicamente para Cava, ¿no? Y no excede eso, ¿no? Que porque sostienen la nacional, pueden, o sea, están amparados, digamos, legalmente para atender colegas de otra provincia. Y este es el primero, o sea, pensamos en lo internacional, pero ustedes piensen que todas las provincias, casi todas las provincias del país tienen colegios, ¿no? Colegios de psicólogos, psicólogas. Sí, sí. Y de por sí, o sea, nosotros podemos trabajar solo en la provincia de Buenos Aires. O sea, legalmente hablando, acorde a cómo, por nuestra ley 10306. O sea, nosotros no podríamos estar ni siquiera atendiendo a pacientes que están en otras provincias. Pero a su vez, las obras sociales, em, la cobertura que dan las obras sociales es en todo el territorio nacional. Entonces, en este momento, por ejemplo, un paciente de X obra social o prepago que vive en el interior, nos puede consultar. Está habilitado para hacer la consulta y lo permiten, ¿sí? En un principio, cuando pasó lo de la pandemia, en la obra social donde yo trabajo, prepago, era AMBA, ¿no? Pero después comenzaron a llover de todos lados y la gente comenzó a consultar y le decían, no, no, si tu cobertura es nacional, vos puedes contactar con psicólogos de otros lados. Es más, eh, es bastante interesante porque ustedes piensen que en medicina eso está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? Dentro de lo que son las videoconsultas o las consultas de telesalud. Bueno, nosotros también ingresamos en eso, ¿no? Telesalud. Pero, digamos, los pacientes vienen de otro lado, por supuesto para mantener, antes de que ocurriera esto, vienen de otros lados a atender con los médicos de acá, están en el territorio del médico, ¿sí? Pero ahora los médicos están atendiendo por videollamadas a gente del interior que quieren una segunda opinión, una tercera opinión, o que revisan los tratamientos, o que esto está pasando. Y lo que nos está pasando a nosotros a nivel nacional es que todavía no generamos un circuito entre provincias, entre provincias, por lo tanto, entre colegios profesionales, para ver cómo vamos a arreglar esta situación. ¿Me explico? Porque la ley de ejercicio profesional de acá es la de provincia de Buenos Aires, no es la de, no sé, Santa Fe. Porque Entonces sí, digo, perdón, ahí antes, digamos, con la presencialidad, por ejemplo, si yo atiendo un paciente, si yo viajo a Córdoba y atiendo un paciente en Córdoba, yo simplemente tenía que comunicarme con el Colegio de Córdoba y hacer como la inscripción claro, que me habilitaba poder atender al paciente ahí, digamos. Esto exacto, era antes. El tema es que con la virtualidad todo esto, todos esos límites se borraron, en cierto pero modo. sigue siendo así. O sea, los colegios profesionales, y son de psicólogos y psicólogas, sigue teniendo la misma ley. Y la práctica cambió. ¿Sí? La Entonces práctica. ahí ya tenemos una incoherencia, ¿se entiende? Porque lo estamos, o sea, lo estamos haciendo entre provincias y bueno, a ver, yo creo que hay que generar algo, o sea, vos decías, Ricardo, recién que la mayoría de los colegas consultan por el tema de cuando se van al extranjero a vivir o que se reciben, ¿no? Pero no avanzamos ni a nivel nacional todavía. O sea, imagínense todo lo que nos falta, No, no, tal cual, tal cual. ¿no? Sí. El año pasado, la Comisión de Supervisores hizo como una revisión del reglamento, ¿no? Y en una revisión del reglamento, y no me acuerdo qué artículo, 3 4 yo no me acuerdo, pero era digamos, el colega que supervisaba tenía que tener habilitada el consultorio presencial, ¿no? Y que si no está ahí en ese consultorio, no puede, nada, se le quita la posibilidad de supervisar. Eso no se usa más. Entonces, digamos, utilizando las resoluciones que ya tenemos en Provincia de Buenos Aires, le pudimos dar una vuelta a ese artículo para mejorarlo y para incluir la habilitación para poder trabajar telepsicológicamente. O sea, esa reglamentación ya la pudimos actualizar con la Comisión de Supervisores el año pasado, porque hoy la mayoría de las supervisiones son virtuales, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando para ver cómo vamos a ir avanzando en esto.
Yo me contacté La con he un... levantado antes la mano. Sí, Sí, perdón, no vi. ¿Quién? que Mirta había levantado la mano antes y por ahí Perdón. quería venir. Sí, está bien, gracias, Ricardo. Bueno, iba a comentar algo más o menos de lo que se viene hablando, y me acordaba en esta cuestión de que, bueno, Caro, acá está, Carolina Gradín, que los primeros, la verdad que sinceramente yo antes no había hecho nada virtual, siempre fue en lo presencial, y también es cierto que, bueno, la pandemia precipitó todo eso, y me acuerdo que en muchas de las reuniones, Caro, era esta cuestión, ¿no? Cómo armar ¿no? Ese dispositivo que ahora iba a ser virtual. Bueno, todas las dudas, yo me acuerdo que las primeras reuniones todas eran todas, ¿no? Como preguntas todo el tiempo. Y escuchando ahora y mirando, bueno, y escuchando atentamente todo lo que decían, era también la falta de conocimiento, ¿no? Porque uno no tenía ese conocimiento, tuvimos que amigarnos con las aplicaciones, cómo usarlas, y después ponerla en práctica, ¿no? Ponerla en práctica, y creo que nos fuimos como ayornando. Me gustó esto que dijiste, Silvana, que es como un poco de flexibilizar, ¿no? Empezar como a decir, bueno, es lo que nos pasa, tenemos que de alguna manera seguir atendiendo porque había demanda, bueno, flexibilizar. Y es cierto lo que dicen muchos colegas, que muchos se han quedado en esa modalidad, ¿no? Y también quiere decir algo importante, que lejos, o sea, yo también a veces me aparecía ese prejuicio, cómo hacer con la gente más grande, porque bueno, muchos podían recurrir a un familiar y permitirles tener el Zoom o aprender a una videollamada, otros ya sabían, y la verdad que realmente pudieron empezar a conectarse y seguir durante toda la pandemia aprendiendo con un Zoom o una videollamada, ¿no? Al principio era la llamada, después alguien, un familiar, un amigo les enseñaba, o yo lo llamaba y les iba diciendo, y le ibas diciendo cómo hacerlo, y por ensayo y error, ¿no? Íbamos conectándonos. Y me parece que también eso, ¿no? Que el que pudo aprender, el que ya sabía, obviamente, se pudo conectar rápidamente, y el que pudo aprender, digamos, también lo pudo sostener. He tenido gente grande, de más de 70 años, que ha podido comunicar, digamos, venía la nieta, ¿no? Hasta que pudiera aprender, le ponía el Zoom, esperaba hasta que yo ¿no? me conectara, y podíamos hacerlo. ¿No? Está bien, depende quizás el caso por caso, la flexibilidad también ¿no? del paciente para adaptarse, quizás otros no pudieron, pero otros sí. Bueno, yo también tengo varias dudas esto de lo legal, ¿no? Se abre toda esta cosa, ¿no? De lo legal, cómo manejar eso. Y algo que me quedé ahí pensando, que vos lo citaste, Silvana, ¿qué criterio usa algunas obras sociales en decir respecto al cambio de honorarios o algo así, que dije que hay como que dijiste que hay como una diferencia? ¿Por qué sería o en qué se basa, ¿no? ¿O cuáles serían los argumentos? No lo dieron. Ujú. ¿Cuál es el horario mayor? ¿Cuál es el presencial o el virtual? El presencial. En realidad, Es un sí, lo 10%, que es un 10% es un 10% la diferencia entre una tarifa y la otra. Sí, sí, claro. me acuerdo que lo habían justificado por el lado de apoyar a los colegas que tienen que pagar un alquiler y consultor, bueno, venía un poco la justificación por ese lado, ¿no? No sé Sí, si... no fue oficial, digamos, como que fue llegando, pero bueno, por eso dije, o sea, oficialmente no es que nos mandaron una carta y a partir de ahora vamos a hacer así por tales y tales motivos. Por ahí algunos consultaron y les contestaron esto, digamos, pero no fue oficial, ¿no? Como decir, bueno, y tampoco dieron demasiado lugar a que esto se modifique. Pero sí es un 10% en este momento, por lo menos es un 10%, pero así todo, no es que por ese 10% aumentó la presencialidad. De hecho, que tuvieron que contratar Claro, más colegas con el requisito de que lo hagan presencial. O sea, no, la gente no se movió. O sea, algo también esta cuestión a veces cuando uno se resiste, ¿no? A determinadas prácticas y demás, y después cuando las prueba y se va acomodando, eh,
y le va perdiendo el miedo, digamos, va generando cierto dejo de habituación, a veces después cuesta correrse. A mí me cuesta mucho pensar en la presencialidad. Realmente me acostumbré, llevo años trabajando así y ya al 100% hace 4 años. Eh, y la verdad es que me es difícil poderme pensar regresando. No digo que no lo vaya a hacer o sea, no es algo que lo tengo cerrado, pero es como todo, somos animalitos de costumbre. No, y hay personas Eh, que lo enuncian claramente. O sea, yo hago presencial porque no quiero que Google escuche lo que yo digo. No quiero dejar registrado nada en un instrumento tecnológico. Por eso prefiere la presencialidad, Perfecto. Sí, ¿no? sí. Igual hay que avisarles que no entren con el teléfono. Si no, algunos lo dejan en el auto. Ah, bien, No, muy no, bien no, no, ahí. lo Sí, dejan en sí, el sí. auto. Sí, sí, perfecto. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, bueno, estas son las desventajas de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que en algunas cuestiones tienen muchas ventajas, pero bueno, en otras, ¿qué pasan con todos los datos, ¿no? Que circulan, ¿no? A través de la red, con los millones y millones y millones de datos por segundo que se van acumulando. Y bueno, de hecho que hay una carrera que es Data Analytics para ver qué se hace con todos esos datos, ¿no? Y cómo se maneja la confidencialidad de datos. Sí, vamos a invitar a un profesional, un abogado que se especializa en esto, que está desde el primer tiempo, digamos, acá en Argentina. Yo pude contactarme con él para ver si podía estar en algunas reuniones y me dijo que sí, con mucho gusto. Así bueno, ojalá que ahora tengo que ver a ver cuándo lo podemos organizar, pero bueno, nos va a poner, nos va a actualizar respecto de en qué situación estamos en la cuestión de legislación, que sí, que es lo que más digamos, en lo que más huecos hay, digamos, ¿no? No tenemos mucha respuesta en este punto. Pero bueno, pasa un poco esto siempre, ¿no? Es decir, se van generando las prácticas y la ley un poco a veces va por atrás en algunas cuestiones de reglamentación. No es tan distinto de lo que pasa en otras situaciones, me parece. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería agradecer porque ha sido muy clara toda la exposición de hoy. Yo he tenido, digamos, vengo de lo presencial, pero evidentemente cuando hubo pacientes que se fueron al extranjero, forzosamente pasé a lo virtual y bueno, cada vez me estoy entusiasmando más con lo virtual. Atiendo presencial y atiendo virtual de acuerdo a las necesidades que haya. Pero en este momento me siento muy cómoda con lo virtual. Sin embargo, todavía estoy haciendo la transición porque, bueno, yo atiendo parejas también. Y con las parejas me es más complicado el paso a lo virtual que, porque las características son distintas. Pero bueno, estoy lográndolo en este momento también, por supuesto que con muchísimas preguntas. Uno de los temas que me gustaría que se toquen también en este curso son las contraindicaciones que puede haber para lo virtual. Porque pensando en patologías complicadas, límites, quisiera que en algún momento abordemos todo el encuadre que haya que hacer y a qué patologías, digamos, limitarnos y no tomar un paciente en forma virtual, ¿no? Se me ocurre que en trastornos límites de la personalidad es muy complicado o se nos puede escapar algunas cosas que me gustaría que en algún momento lo hablemos, ¿no? No solamente de las virtudes que tiene para nosotros, que creo que en el grupo compartimos todas las virtudes que tiene la atención virtual, pero también me gustaría que veamos las contraindicaciones. Y si a alguno les parece también, bueno, y atiende parejas, también, bueno, abordar este tema, ¿no? De lo virtual en parejas y familias. Y la otra cosa que me surge
es, bueno, sobre los consentimientos informados cuando yo ya no atiendo tanto chicos, pero cuando atendía chicos sí había un problema de divorcio de los padres y no acuerdo entre uno de los padres en que se pueda continuar con el tratamiento psicológico del chico. Es decir, son todas cosas eh, que son inconvenientes que, bueno, cómo manejarnos desde lo virtual también con esas, como abrir un capítulo, ¿no? Más adelante de las dificultades que pueden aparecer en el manejo de determinadas patologías desde lo virtual. Es una sugerencia, ¿no? Para incorporar. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, yo quería agregar, comparto con todos. La verdad que Silvana, me encantó la presentación también. Sí, me parecía también interesante, además de lo legal, que me parece que ahí hay un vacío importante. Yo particularmente también estoy trabajando desde la pandemia prácticamente al 90% virtual y escasamente he vuelto al consultorio en alguna situación que bueno, que se ha dado en función de mis horarios y demás, porque yo también trabajo en educación. Entonces, eh, reparto los tiempos y la verdad que en ese sentido, mm, el trabajar de manera virtual ha sido como es una elección en este momento, ¿no? Realmente. Pero sí reconozco estos puntos y me parece del video poder pensar en esta interfase, ver, no sé si hay más materiales como para empezar a generar ese espacio de pasaje que mencionaba, em, en el sentido de cómo pensar primero la salud mental en esta redefinición territorial que nos tenemos que dar y en función de todas las inquietudes que tenemos a este concepto de salud digital. Me parece que esa articulación, me parece que quizás, no sé, tendremos que buscar fuentes y demás como para poder pensarlo al interior de este equipo, ¿no? De este grupo. Gracias. Muy buena sugerencia. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra opinión, alguna otra inquietud? Bueno, yo te saludo, los saludo a todos. También me gustó la exposición, como siempre, Silvana, súper clara y didáctica. No dejas que en ningún momento decaiga la atención. Y se me ocurre, bueno, primero no se me ocurre qué aportar yo, pero como decía Cecilia, recién mencionaste algo de equipo. ¿Qué podemos aportar nosotros si después de esta reunión de presentación de la comisión se va a generar algún espacio en común donde podemos intercambiar alguna idea, alguna novedad, alguna investigación? Vos dijiste que también se iba a abrir como algo de investigación. ¿Cómo podemos trabajar en equipo? O de acá más, como ir pensando los objetivos que vos presentaste, eh, como bueno, como un plan de trabajo en el año, si nos vamos a encontrar una vez al mes, tener como una propuesta de, bueno, vamos a tener un objetivo de acá a el mes que viene, y presentamos cada uno alguna inquietud o algo como para que esto avance, porque veo que son un montón las preguntas. Yo, por ejemplo, no trabajo con obra social, pero sí trabajo en una empresa que trabaja en Latinoamérica, eh, y tiene un montón de pacientes de empresas exclusivamente y sus familias, y también hace esta diferenciación de la atención virtual y la atención presencial. Y hay una diferencia un poco más amplia que el 10%. Creo que están como en 5.000 pesos pagan la atención virtual y 7.000 y algo la presencial. Pero en general se manejan con consultantes del exterior. Así que, bueno, esta diferenciación ya está bastante instalada. Ujú.
Bien. Bueno, un poco la idea es, por eso les había dejado, tenemos un chat de la comisión. Les había comentado, les había compartido al final de las filminas mi teléfono, 11 4159 7183. Aquellos que a partir de la presentación de la comisión, algunos ya estamos estables, eh, a partir de esta convocatoria y esta presentación, bueno, los que quieran participar, los invito a que se contacten, que me manden un mensaje a mi teléfono, así los incluyo en el chat, y allí vamos a organizar nuestro próximo encuentro, que va a ser el tercer miércoles de abril, que la verdad no miré la fecha, no sé. Eh, y, y vamos a ver por dónde vamos a comenzar, como para ir dando respuesta a cada uno de estos interrogantes e ir armando entre todos a partir de los comentarios que han surgido hoy. O sea, la idea es un grupo, es un equipo, es ir trabajando, es ir construyendo todos juntos a partir de las demandas que fueron apareciendo hoy, ¿sí? O sea, mi idea es traer profesionales especializados en la temática, ya con algunos he hablado, pero bueno, no los quiero presentar, digamos, hasta que no tengamos como un circuito respecto de en qué momento qué. Yo creo que es importante, una vez que aquellos que quieran, les pido que mañana, en el transcurso de estos días, me contacten. Creo que la base es armar ese espacio de lectura. Yo voy a compartir la investigación que llevó adelante la comisión, porque la verdad que fue muy buena y es muy interesante las definiciones que están esbozadas ahí. Muchas de ellas vienen ya le digo, vienen de afuera. eh, y tiene toda una guía de buenas prácticas, habla de la revisión del código. La verdad que me parece que es algo que lo tenemos que estudiar, que lo tenemos que profundizar, ¿sí? Creo que tenemos que arrancar por ahí. Y mi propuesta es, arrancando por ahí, tomando cada tema, yo voy a buscar un especialista que profundice ese tema, si a ustedes les parece bien, ¿no? No digo que van a ver en todos los encuentros, pero en lo posible es esto. Desde lo que es, por ejemplo, la importancia hoy de lo que es, por ejemplo, hablé con una persona que es muy piola, que habla de la importancia de la identidad profesional digital, ¿no? O sea, es esto, como, ¿por qué hoy tenemos que tener una identidad profesional digital? ¿No? Es decir, la presentación de nuestro CV, digamos, cómo se hace en redes, ¿sí? Bueno, que esto es un tema también, porque a veces al no tener una identidad digital profesional, los pacientes nos buscan, quieren ser amigos por Facebook o quieren o seguirnos en Instagram, estas cosas, y a veces uno le da ok que ingrese al personal y uno antes trataba de mantener esa distancia, se abren otras situaciones con el tema este de las redes, ¿no? Entonces, bueno, trabajar un poco estos temas también. Bueno, la cuestión deontológica legal, ya hablé con una persona, estoy en contacto con la que actualmente es la presidenta del capítulo de Salud Mental Digital de la Asociación Argentina de Salud Mental, con otra colega que también que está en esta área, digamos, en la Universidad de Flores. Y bueno, estoy rastreando también otras personas que están en, digamos, aplicaciones que se están haciendo. Por ejemplo, hoy veía que hay un médico que elaboró juegos a través de la programación para trabajar con chicos, ¿sí? Aplicaciones, hay un psiquiatra de apellido Pavlovsky, que trabaja digamos, que tiene una aplicación para trabajar con pacientes con consumo problemático. Los que estuvieron conmigo en otro hace 2 años, que fue la última actualización que hice en Salud Mental Digital, les mostré esa aplicación, cómo funciona, ¿no? Y bueno, van recolectando datos y cómo los pacientes acceden en determinado momento, eh, acceden, digamos, para pedir ayuda, a qué número tienen que tocar, qué cosas pueden hacer cuando están en esos procesos de abstinencias. Es bastante interesante la aplicación, y eso lo hicieron acá en nuestro país. Y la verdad que hay grupos que se están moviendo bastante interesantes, o sea, si bien todavía es poco, pero se está asentando, digamos, el campo de la digitalización de nuestro trabajo, proponiendo programas y aplicaciones y softwares
hay bastante más afuera, pero acá se está comenzando a generar también. Así que bueno, eso también es poder contar con alguien que nos venga a contar esa experiencia de cómo se trabaja con esto, también me parece que puede andar. No sé si esto, Claudia, contesta tu pregunta, pero es un poquito la línea de si Sí, ustedes sí, están de sí, acuerdo que podemos gracias. seguir. ¿Sí? Gracias, sí. Sí, perdón, ahí están preguntando en el grupo si podés poner tu celu en el chat. No Sí, sé si lo... sí, ya lo escribo. Una de las cosas que decía Claudia que es muy importante, ella decía, bueno, ¿cuáles son los aportes que se pueden hacer? Bueno, son muchos, porque en realidad todas las preguntas o todo lo que surja como interrogante acerca de toda esta temática va a ser importante para justamente llevar adelante todo tipo de investigación, porque toda comisión tiene justamente en su propósito construir conocimiento y construir saber. Entonces, en ese sentido, hasta incluso que pueda salir de acá alguna propuesta, hasta incluso de ley, sería fantástico, ¿no? Que hasta incluso podamos elevarla en algún lugar como para que tenga, ¿no? Característica de proyecto de ley, ¿por qué no? Digamos, más allá de lo que de necesidad y de utilidad que tiene toda la comisión para todos los lugares del colegio. Indudablemente que esto es algo que es transversal a todas las comisiones, dispositivos territoriales, ¿no? Los dispositivos psico, las escuelas, es decir, todo eso, la administración, obviamente. Así que es una comisión transversal que tiene un relieve muy importante en la participación y construcción del colegio. Así que todo aporte va a ser muy bueno, por eso está buenísimo el compromiso y la participación que cada uno tome acá en esta comisión. Así que, o sea, esperamos que sigan todos y que se amplíen y que ustedes también entusiasmen a otros para que vengan, que va a estar bueno. Está bueno. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario más? Si no, vamos cerrando. Aquellos que están interesados en participar, ahí ya dejé escrito en el chat mi número de teléfono, los voy a ir incorporando y bueno, vamos a ir armando, eh, vamos a ir repartiendo también la bibliografía para que pequeños grupos vayan presentando la guía. Hay que ponerse a estudiar y entre todos. No voy a ser yo la que esté siempre presentando algo. Así que podemos distribuir e ir trabajando los puntos, pero la verdad que está muy completa y vale la pena profundizar en ella y ya les digo, y armar la interfase con gente que venga a enriquecer un poco esto, ¿sí? Y quien tal vez no dice Ricardo con el tiempo, podamos armar esto que realmente hace falta. ¿Qué hay? Lo están haciendo, pero aparte es un proyecto más grande, es un proyecto a nivel nacional. Hay un proyecto de ley de telesalud, que no sé qué va a pasar porque arrancó en el 2018 y era hasta el 2024, que tenía que ver con todo el tema de la transformación de la salud a nivel, de la telesalud, digamos, a nivel público. Eh, Así que vamos a ver qué surge a partir, bueno, también dependemos de, de lo que vaya pasando a nivel de políticas nacionales, ¿no? Qué decisiones se vayan tomando. Estamos sujetos a eso también, ¿no? Entonces, pero bueno, yo siempre digo que los cambios arrancan en las bases, así que nos tenemos que poner a trabajar. Obvio. Bueno, gente, que descansen. Muchísimas gracias por Gracias a haber vos. estado Muchas hoy y gracias. estamos en contacto. Les mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Chao. Chao, nos vemos el 17 de abril Ahí está. y seguimos Chao, en el chao. chat. Un abrazo, chau, chau. Chao, buenas noches.